Hablar con los caballeros, es lo que voy a decir. Hoy vamos a hablar con los caballeros, porque normalmente un caballero tiene varias cosas que para él son importantes. Su carro, eso tiene que estar limpio y bonito. La otra cosa es un control para manejar el televisor. Pero hay una cosa que tiene que tener mucha importancia en su vida, que es mantener con la mejor salud su próstata. Y usted no ha descubierto ese aparatito. Necesitamos hoy sentarnos aquí con nuestro invitado a explicarle la importancia no de tener un carro bien pulido y bien limpio o de un aparato con las mejores pilas, sino de tener ese aparato que se llama próstata, de ese órgano que se llama próstata, que tiene una importancia fundamental para nosotros los hombres. Para eso yo tengo el urólogo, el señor urólogo Tomás, el doctor urólogo Tomás Machado, que viene hoy a darnos una explicación para conversar con ustedes, con los amigos caballeros, hombres, pero también con las damas, porque es importante que todo el mundo lo tenga claro, de la importancia de la próstata en los caballeros. Tomás, no hablo más. Bienvenido. Bienvenido. Sí. A ver, agradecido, Carlos, por la invitación. Como siempre digo, estoy en mi casa y agradecido con especie de verdad por estos espacios, porque definitivamente son bien importantes. Estamos en un momento donde educar al público, educar a los pacientes es parte digamos, de nuestro propósito, digamos, de ese punto que tenemos que sumar al país, a la conciencia global, y que definitivamente dentro de la salud creo que es un factor importante, y más que estamos en un proceso quizás peculiar, que es el proceso de pandemia, y donde uno de los factores importantísimos que tenemos que saber es el conocimiento y la educación. Y en esta parte queremos hablar. Y como un punto inicial, tú mencionaste que esto es importante para los hombres. Pero es que es impresionante cómo cada vez más en las redes sociales, a través del Instagram, me preguntan son las mujeres: doctor, ¿qué puedo hacer para mejorar la salud prostática de mi pareja? Doctor, ¿dónde usted consulta? Porque yo quiero llevar a mi pareja para que mejore su salud prostática. Y es parte de lo que queremos conversar en la tarde de hoy. ¿Cuáles son esos puntos, cuáles son esos tips, cuáles son esas recomendaciones que de alguna forma van a ayudar a que tu salud prostática se potencie, a que tu salud prostática cada vez esté mejor? Porque definitivamente, y eso después quizás de una edad bien particular, 45, 40 años en algunos pacientes, la salud prostática juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la salud integral y el bienestar. Pero me gusta algo que dijiste, Tomás, porque son las damas las que te están preguntando. Sí, tal cual. Lo cual significa que las damas están haciendo que esa cosa que no le gusta al hombre, que es hacerse el tacto, que no le tenga miedo al dedo. Por ahí hay alguien que escribió un libro, colega tuyo, que de alguna manera las damas están llevando a los hombres, pues, a que se hagan su tacto. En las mujeres siempre lo hemos dicho, es como que un chique ellas traen, de que ellas tienen que ir al ginecólogo. Sí. Pero el hombre tiene que aprender que tiene que ir al urólogo, no a los 40, hay que ir antes, hay que hacerse sus estudios, su chequeo de todo mi físico, pero hoy vamos a hablar no del carro, no del control remoto, hoy vamos a hablar de su próstata. Y como siempre lo hemos hecho acá, yo creo que lo mejor es empezar hablando de qué es la próstata, qué hace, para qué sirve. Luego la enfermamos y luego le decimos cómo van a cuidarse para que no le pase eso que le puede pasar sin usted saberlo, muchas veces sin usted saberlo. Sí, justamente, y eso es una de las preguntas que hacen muchos hombres cuando llegan a la consulta: doctor, ¿para qué tengo la próstata? ¿Cuál es esa función de la próstata? ¿Para qué me sirve? Además de tener que venir al control. Y parte importante de lo que tenemos que mencionar cuando hablamos de la próstata es que la próstata es una glándula, ¿sí?, que está ubicada alrededor o por debajo de la vejiga. Entonces, si nosotros tenemos básicamente esta imagen que nos podemos aprovechar fácilmente, tenemos la vejiga y por debajo tenemos algo que es una pequeña, digamos en condiciones normales, algo que mide 2 o 3 centímetros. Es esa glándula que está ubicada básicamente debajo de la vejiga, y que por el medio transcurre lo que es la uretra, lo que es el orificio por donde orinamos. Y eso es una importancia porque parte de los compromisos o parte de las patologías que comprometen la próstata van a ocurrir que la micción o las características de la micción cambien. Entonces, parte quizás de una de las características de esta glándula es que tienen 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Entonces, en el caso de la hiperplasia prostática femenina que vamos a conversar,
hay un crecimiento de estos lóbulos y los lóbulos se van acercando y van comprometiendo la micción. Entonces, ¿qué hace la próstata y cuál es su función fundamental? Ella produce un líquido, ¿sí? Un líquido que va a permitir que digamos, los espermatozoides que se producen básicamente a nivel de los testículos, en el momento en que ascienden a través de ese conducto que vemos por acá, se conectan a la próstata y va a permitir que, digamos, esos espermatozoides que van a estar, digamos, constituidos por un coágulo firme, empiecen a diluirse y permita que durante la eyaculación el líquido salga y esos espermatozoides cumplan la función que obviamente es la fecundación. Entonces, ese líquido que produce la próstata, que también se libera a nivel de las vesículas seminales, va a permitir que estos espermatozoides puedan liberarse y puedan cumplir su función fundamental. Nada, si no lo entendió, tampoco se lo vamos a repetir. Vamos a seguir para adelante. No, pero es fácil. De verdad que excelente explicación, Tomás, de la importancia de que esa próstata esté en buenas condiciones, porque si ese líquido no está en buenas condiciones, van a haber unos espermatozoides que se van a comprometer, porque necesitan nadar en un espacio para poderse mover y poder llegar a fecundar. Pasamos ya de una vez a cómo se enferma, sí, pues, porque Instagram ahora está crítico con el tiempo. Nuestro director nos ha puesto tiempo, nos ha dicho medio minuto, así que bueno, estamos perdiendo tiempo con la risa. Vamos entonces a enfermar a esa próstata. ¿Cómo se puede enfermar? ¿Qué le pasa? ¿Qué signos? ¿Qué síntomas? Es decir, ¿por qué yo voy a un médico cuando mi próstata se enfermó? ¿Qué llego? ¿Qué le digo? Sí. Un poquito todo ese ambiente. Básicamente hay tres enfermedades fundamentales que atacan a la próstata. Uno, tenemos la hiperplasia prostática benigna, que como su nombre lo indica, es un crecimiento benigno de la glándula prostática. Como punto número 2 tenemos las infecciones en la próstata, que es la prostatitis. Y como punto número 3 tenemos lo que es el cáncer de próstata. Vamos a aprovechar esta imagen que tenemos acá. Y parte de lo que le conversaba es que la glándula prostática tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. En el caso del cáncer de próstata, y eso es su característica porque es silente, porque no tiene sintomatología, es porque ustedes ven que la lesión aparece básicamente en la zona externa o en la zona periférica de la próstata. Y esto va a condicionar que muy poco sea el compromiso que tenemos a nivel del conducto por donde orinamos. ¿Y qué conlleva esto? Que básicamente no hay síntomas. Muchas veces lo que se diagnostica, y de ahí la importancia del tacto prostático, es que podemos palpar este tipo de lesiones, y aquí es donde vemos las características distintas de la glándula prostática. En condiciones normales o en condiciones benignas, la próstata tiene que tener una consistencia como cuando nos tocamos parte de lo que es la palma o la punta de la nariz. Sí, la punta de la nariz, sí, o la palma de las manos, sí, algo muy suave. Pero en el momento en que tocamos estas lesiones, que pueden ser nódulos o puede haber un compromiso total de la próstata, vamos a lesiones que son lesiones pétreas, lesiones muy duras, y eso obviamente condiciona. Como que si tú estuviera aquí, correcto, pasa para acá. Eso es lo que siente el no, para nada. Pero más o menos cuando usted se toca la punta de la nariz es como debería sentirse la próstata en condiciones normales. Cuando hay cáncer, usted si sube el dedo y llega aquí, va a agarrar un hueso y se siente así, dura, casi que le da sí, justamente. Entonces ya por ahí ya podemos tener un diagnóstico, digamos, certero de si hay algo malo o algo bueno dentro de tu próstata. Entonces, parte de esto es la importancia del tacto rectal. Como habíamos mencionado también, entonces tenemos la hiperplasia prostática benigna, que en este caso si hay un crecimiento de ambos lóbulos, y el crecimiento de ambos lóbulos lo que va a condicionar es que va a disminuir ese conducto por donde orinamos y va a originar una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos la disminución del chorro urinario, pujo miccional, sensación de que el paciente no vacía completamente su vejiga, y otro de los síntomas es que el paciente se para constantemente en la noche. Estos son síntomas que pueden aparecer alrededor de unos 40, 45 años, y obviamente son una de las primeras causas de por qué el paciente consulta al urólogo, porque ya empieza a orinar de forma diferente, ya no tiene la misma característica de cuando orinábamos a los 30 años, entonces eso empieza a ser algo de alerta. Entonces es un punto que tenemos que conversar. Y como la tercera enfermedad, que es la prostatitis, que no es más que una infección a nivel de la glándula prostática, que en muchos casos puede ir acompañado de un proceso inflamatorio, va asociado mucho a estos síntomas que hablamos, pero también va asociado mucho a síntomas irritativos.
refiere mucho ardor al orinar, mucha disuria, mucho, digamos, tenesmo, que es esa sensación de que tenemos que orinar de forma constante, y en muchos casos va asociado a malestar general, fiebre, olor feo o olor fétido a nivel de la orina, y eso obviamente son síntomas de que nos hablan de que ya puede haber un proceso infeccioso a nivel urinario. Entonces, son estas tres enfermedades que tenemos que estar pendientes: hiperplasia prostática, cáncer de próstata y prostatitis, porque son básicamente las tres enfermedades que atacan a la próstata. Yo te voy a, para que nos ubiquemos rápido, vamos a poner en este orden: hiperplasia primero, prostatitis segundo y cáncer. Dolor en hiperplasia prostática. Normalmente se produce una incomodidad, más que todo un dolor a nivel de la zona baja del abdomen, por esa imposibilidad o ese fastidio para orinar. ¿Hay dolor al tacto? No. Ok. Prostatitis. Sí. ¿Hay dolor al tacto? Ahí hay dolor y mucha incomodidad al orinar, mucho ardor, mucha disuria, mucha incomodidad. ¿Y cáncer? No hay nada. No hay nada. Por eso hay que ir al médico, y es que ahí quería llegar yo. Porque la hiperplasia prostática da una sintomatología importante: urgencia miccional, urgencia, ¿cómo es? Nicturia, nocturia, goteo, ganas de seguir orinando. Usted dice, si usted viene a orinar y tiene que regresar de orinar. Es así. Y con la prostatitis hay dolor, hay fiebre, hay un malestar diferente. Pareciera que uno tiene como que una especie de infección urinaria y hasta se confunde un poco pero en el cáncer no hay nada. ¿Y sabes cuál es la primera causa de cáncer en el hombre? Cáncer de próstata. Así es. Y no da síntomas. Entonces, la única manera es cuando el médico le hace su tacto. Hay alguno, como un conocido nuestro que se llama Pedro Rodríguez, que él dice que no hace tacto. Pero el tacto, pues, para mí es necesario. No sé qué opinas tú, porque esta sensación de tocar ya es diagnóstico. Y yo no he invadido ni he hecho ninguna maniobra extraña, simplemente un tacto. Y no da síntomas. Entonces, por eso hay que ir al médico. Sean como las señoras, ellas van a su médico. Sí, exactamente. Y otra de las pruebas importantes para la evaluación de la próstata que no hemos conversado es el antígeno prostático. El antígeno prostático es una sustancia que es producida solamente por la glándula prostática. Ningún otro órgano en el cuerpo la produce. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar básicamente estas tres enfermedades que conversamos. Tanto la hiperplasia prostática como la prostatitis pueden elevar el antígeno prostático. Pero en el caso del cáncer de próstata tiene una característica que eleva el cáncer de próstata, pero disminuye lo que es el antígeno prostático libre. Entonces, el antígeno prostático libre, al estar disminuido, va a condicionar una serie de características, y es lo que podemos, digamos, sospechar más que tenemos en la presencia de que esa elevación del antígeno prostático es a expensas de un cáncer de próstata. Pero quiero dejar algo claro: el hecho de que usted se haga un antígeno prostático no significa que yo no tengo hiperplasia prostática. Es correcto. Necesita llevar la combinación de exámenes de laboratorio más exámenes clínicos, exámenes observacionales, exámenes de la anamnesis, pues la conversación que yo tengo con el paciente, porque el paciente va a llegar diciéndole: doctor, ahora yo no duermo bien, me paro 2 y 3 veces por la noche a orinar, y he dejado de beber agua, y es la irritación que usted tiene. A ver, para irnos metiendo, porque el que va a dar las explicaciones eres tú, no yo. Las relaciones sexuales en las diferentes enfermedades: hiperplasia, prostatitis y cáncer de próstata. Muy bien. Cuando hablamos de prevención, que es un punto importante, hay trabajos que hablan de que eyacular de forma frecuente, se habla inclusive en algunos casos más de 20 eyaculaciones al mes, me parece un tanto exagerado, pero que de alguna forma, si tenemos expulsiones por lo menos de 3 veces a la semana, va a permitir o va a ser un factor protector para la próstata. Hay que recordar que en algunos casos se ha hablado de que durante la eyaculación se pueden liberar una serie de radicales libres, una serie de productos de desecho, y que de alguna forma estos productos de desecho, cuando se mantienen en la próstata, pueden condicionar algún tipo de procesos inflamatorios crónicos, algún tipo de cambio a nivel celular, y que esto condicionar obviamente el cáncer de próstata en un solo labio. En el caso de la prostatitis, uno de los tratamientos que nosotros sugerimos para la prostatitis es realizar la eyaculación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estos procesos, básicamente a nivel de la próstata, está formado por una serie de sacos, una serie de vacuolas. Y esto, en el momento en que se produce la eyaculación, limpia estas vacuolas y también disminuye el proceso infeccioso. Ahora, en el caso de la hiperplasia prostática benigna, y eso es, digamos, una de las cosas que yo le planteo mucho a los pacientes, sí hay trabajos que plantean que tener relaciones sexuales frecuentes aumenta el tamaño de la próstata. Yo le converso a mis pacientes: ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener la próstata grande
o tener cáncer de próstata. Yo prefiero tener cáncer de próstata. Entonces, yo prefiero no sufrir de cáncer de próstata. No sufrir de cáncer de próstata. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Tratar de mantener una actividad sexual placentera, una actividad sexual saludable. Básicamente, ¿cómo? Teniendo relaciones sexuales por lo menos 3 veces a la semana. ¿Masturbación? Sí, inclusive. Vale. Sí, es válido, porque básicamente lo que estamos es disminuyendo o descargando esta cantidad de evapor o una cantidad de líquido seminal a nivel de la próstata y que va a ser como un factor protector. 3 veces a la semana, ¿lo entenderá la pareja? Sí, mínimo 3 veces a la semana. Mínimo 3 veces a la semana. Y si no lo entiende la pareja, permitirá eso va en la indicación médica. Bueno, óigalo bien. Lo está diciendo un urólogo que en sus redes sociales constantemente yo veo a Tomás hablando de todas estas partes que tienen que ver con la sexología humana. Y es importante que lo oigan porque es un estudioso de esto. Entonces, sobre todo las damas tienen que escucharlo bien para que entiendan que no es cuestión de, como dicen ellas, es que ustedes en el cerebro solamente tienen un solo pensamiento. Sí, ahora tenemos 3, el control, el carro y el sexo. Y últimamente hemos entendido que la parte del sexo es buena para mantener en óptimas condiciones la próstata. Y ahí tiene el primer consejo. Es así, sí. La primera prevención. Sí, definitivamente mantener una sexualidad sana, una sexualidad consciente, una sexualidad que te cree bienestar, no solamente va a crear beneficio para la próstata, sino en general. Se ha visto mucho el beneficio global de mantener relaciones sexuales saludables. Y yo creo que es algo que tenemos que investigar, tenemos que tomar en cuenta y obviamente tenemos que disfrutar de ese punto porque es un punto importante de nuestra bienestar. Okay. Ahí hay la primera prevención. Y estamos hablando de hiperplasia principalmente, sí, no de cáncer. ¿Qué otras medidas preventivas puede tener un caballero para mantener la salud de su próstata? Sí, yo creo que un factor que cada vez se conversa más, que cada vez estamos más en cuenta y más conscientes, es el tema de la alimentación, ¿sí? Se ha hablado mucho de que hay una serie de alimentos proinflamatorios, no se escapa inclusive a nivel de la próstata, bien sea todo lo que tenga que ver con alimentos ricos en carbohidratos, todo este tipo de alimentos enlatados, encurtidos, que de alguna forma tienen o producen muchos radicales libres, no están exentos de producir procesos inflamatorios a nivel de la próstata. Ahora, cuando queremos llevar la próstata a algo más saludable, una de mis recomendaciones básicas y fundamentales es el consumo de frutas. ¿Qué tipo de frutas? Básicamente frutas rojas. Entre estas frutas rojas está la fresa, está la manzana, inclusive está la lechosa, que también produce un potente proceso antiinflamatorio. Y hay un alimento que para algunos lo categorizan como fruta, que es el tomate. Sí. El tomate, porque tiene un compuesto que es licopeno. Este licopeno produce un proceso antiinflamatorio a nivel prostático y se ha visto en diferentes estudios que puede provocar disminución en el tamaño de la próstata y disminución en la producción de radicales libres a nivel prostático. Inclusive se ha visto que no solamente el consumo de tomates crudos, sino también en salsas rojas, también puede ser beneficioso para la salud prostática. Es que hay unos estudios en los italianos, inclusive, sí, que son los grandes comedores de tomate y tienen altos niveles de licopeno, que no es malo comer tanta pizza. y salsas rojas. Una boloña con buen tomate es algo que lo va a ayudar a que su próstata funcione mejor. Ya tenemos entonces 2 datos preventivos, uno de tipo sexual y otro de tipo alimenticio. Existen otros. Sí. Vamos a seguir. Dentro de eso, pero también dentro de los alimentos, y una cosa que me gusta recomendar a mis pacientes son los frutos secos. Me parece que los frutos secos son alimentos ricos en un montón de oligoelementos, pero básicamente tenemos algunos que son ricos en zinc. Por lo menos tenemos lo que es el maní, las nueces, las avellanas, y el zinc provoca también un proceso de desinflamación a nivel prostático, e inclusive alimenta mucho lo que son los espermatozoides. Y obviamente también condiciona que potencie tanto la actividad de la testosterona como mejorar la función a nivel de la próstata. Entonces, si nosotros nos educamos a mejorar tanto el consumo de frutas como de frutos secos, vamos también a mejorar la salud prostática. Y son flavonoides, sí, y van a ayudar muchísimo a la circulación, sobre todo la circulación arterial de estas áreas. Inclusive la erección tiene que ver muchísimo con esto. Sí. Y si la erección, la próstata y toda esa combinación está alineada en un proceso sexual óptimo, usted tendrá todavía mayor salud de su próstata. Sí.
contribuyendo a eso, se habla de que el 30 al 35% de los pacientes que sufren de algún problema prostático tienen algún problema de disfunción eréctil. Exacto. Si nosotros estamos contribuyendo a la salud prostática, también de alguna forma vamos a contribuir a la salud de las erecciones. Entonces también es importante jugar en juego o jugar en match entre estas dos patologías, porque de alguna forma las podemos potenciar, pero en forma positiva. Ok, bueno, entonces ya va teniendo algún montón de alimentos que van a ayudar a facilitar el que su próstata funcione. ¿Más alimentos? No. Ya estaba engordando. Estamos comiendo mucho. Estamos comiendo mucho. Ok. Nos vamos entonces a alguna otra medida preventiva. Sí, yo pienso que hay muchas. Uno de los factores que definitivamente lo hemos visto, no solamente con este proceso de pandemia, es el ejercicio. El ejercicio cada vez, digamos que tiene que ser una condición obligada para todos. Realizar, bien sea una caminata vigorosa de 2 o 3 veces a la semana, donde sintamos que el sistema cardiovascular se activa. Muchos pacientes me plantean, doctor, es que yo camino cuando voy al trabajo. No, eso no es caminata, eso no activa el sistema cardiovascular. Ahí no estamos mejorando la frecuencia cardíaca, ahí no estamos mejorando la frecuencia respiratoria, ahí no se está haciendo ningún tipo de actividad cardiovascular. Sí. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque se ha visto que no solamente disminuye todo lo que son las hormonas del estrés, que es cortisol y adrenalina, y que básicamente se ha visto también por esta acción a nivel cardiovascular, que mejora también todo lo que es la limpieza de una serie de radicales libres, mejora el flujo sanguíneo, y al mejorar el flujo sanguíneo también previene todos estos procesos proinflamatorios a nivel prostático. Le voy a decir algo apoyando a Tomás en esto que está diciendo. Dice el American Heart Association que son 300 minutos a la semana. Eso es una hora de lunes a viernes. Muy bien. Por lo menos haga 150, la media hora diaria de caminata. Y la caminata, como siempre lo he dicho, te agarra y este es mi punto cero y se va a caminar. Y dentro de esos media hora, usted vuelve sin pararse al punto cero, sudado, jadeante, cansado. Y ahorita en tiempos de COVID, una recomendación, puede quitarse el tapaboca. Usted está caminando solo. Si alguien se le acerca, a distancia, o póngase el tapaboca en ese momento para conversar, pero respire oxígeno, no se meta ese CO2 que está circulando porque uno tiene un tapaboca. Entonces, pero haga esa media hora mínimo, media hora diaria de caminata. No es correr, no es ir a levantar pesas, nada de eso, ni tampoco, como decía yo antes, no, es que me voy para el centro comercial, ay, mira qué linda está esa taza. Sí, usted llega sudado, pero pasó 5 horas caminando y esa no es la idea. Ese ejercicio no lo va a ayudar. Ejercicio, comida, relaciones sexuales. ¿Seguimos con otro? Sí, pero parte del ejercicio, porque muchos me preguntan, doctor, pero es que yo levanto pesas, ¿eso me sirve como ejercicio? Sí y no. Definitivamente nosotros tenemos que hacer los dos tipos de ejercicio, tanto ejercicio cardiovascular como ejercicio de levantar pesas. El ejercicio de levantar pesas es muy bueno también para la próstata porque va a estimular la producción de músculo y la producción de testosterona, que es una hormona fundamental para toda la salud prostática y la salud a nivel de tus erecciones. Pero obviamente lo que hemos mencionado de la parte cardiovascular, porque va a mejorar todo lo que es la actividad del corazón. Ok. Ahora ya estoy cansado de hacer tanto ejercicio. Pasamos a otra medida de prevención. Yo sé que existen como 3 o 4 que son importantísimos. Sí, un punto importante que también me gusta mencionarlos mucho es el tema del dormir, el descanso. Cada vez se ha hablado más de que definitivamente, y más en el hombre, tenemos que tener un descanso reparador de entre 7 y a 8 horas. ¿Por qué? Nosotros tenemos algo que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano quiere decir que nosotros estamos, cuando hay sol, estamos en alerta, estamos despiertos, pero cuando baja el sol, tenemos que descansar, tenemos que dormir. Por este tipo de actividades, quizás muchos hombres inclusive trabajan o alternan su vida entre lo que es el horario nocturno y empezamos a trabajar en horario nocturno. O este hábito quizás que se tiene de ver mucha televisión o ver muchas redes sociales en horas de la noche. ¿Qué crea esto? Obviamente crea que el ritmo circadiano se altere y en las noches, básicamente en el hombre, se van a producir una serie de hormonas que son hormonas antiinflamatorias, hormonas que son hormonas de la felicidad que se han denominado. Tenemos la serotonina, tenemos las endorfinas, tenemos la testosterona que de igual forma se produce en horas de la madrugada, básicamente entre las 4 y 5 de la mañana. Cuando nosotros alteramos este ritmo circadiano o este ritmo de dormir de forma adecuada, también estamos condicionando que la producción de estas hormonas se vea alterada. Y al verse alterada también vamos a condicionar una serie de alteraciones básicamente en los procesos inflamatorios. Sí. Yo mañana voy a estar hablando en otro live, más o menos de...
estás diciendo un montón de cosas que tengo que decir mañana, pero me estás haciendo la tarea de mañana. Pero vamos a hablar de cómo esa condición de vida de que hoy está hablando Tomás es importantísima también para que usted haga prevención ante el COVID-19, que ese cuerpo esté en unas condiciones óptimas y excelentes para aguantar si usted es infectado por el COVID-19. Hay preguntas, yo sé que nos quedan como 2 o 3 elementos preventivos, pero nos vamos a la pregunta. Muy bien, excelente. Así es, por acá nos llegan unas preguntas, una de ellas es la siguiente: ¿el cigarrillo puede perjudicarme la próstata? Ese es uno de los que faltaba. Sí, básicamente es el cigarrillo es nocivo para todo el cuerpo, de forma definitiva. Se ha visto la relación directa que tiene que ver con el cáncer de pulmón a través de la inhalación del humo, pero a nivel de toda la vía urinaria tiene que ver mucho con el metabolismo de la nicotina, y eso es un factor causal directo en todo lo que tenga que ver tanto con el cáncer a nivel renal, con el cáncer a nivel de las vías urinarias, el cáncer de vejiga y todo el impacto que tiene que ver con el proceso inflamatorio a nivel de la próstata, y sin hablar de todo lo que tenga que ver con la función eréctil. ¿Drogas? Sí, inclusive también, aun cuando cada vez se ve más de forma protectora, y eso hay mucho que hablar en lo que tiene que ver con el cannabis digamos, en patología de vejiga, en patología de próstata, como un factor protector, pero eso no me quiero meter mucho en el marihuana. Sí. Okay. Pero no, se está invitando ya para otro lado para hablar exactamente de drogas en la próstata. Por acá nos llega otra pregunta y nos dicen: ¿cuánto le cuesta a los hombres acudir a chequearse la próstata? Oye, yo creo que no es lo que te cuesta, yo creo que es el beneficio que te va a traer. Las consultas pueden ser en sitios públicos, consultas pueden ser en sitios privados, pero yo creo que es importante y es parte de lo que yo siento cuando un paciente sale de la consulta y tú le dices que su próstata está saludable. Creo que es parte del bienestar, creo que es parte de la tranquilidad mental, y creo que eso al final no va a tener costo ni precio. Ni tampoco va a perder la hombría, que es el gran problema mental. Que Sí. no, o sea, que me van a meter el dedo por ahí. No le va a pasar nada, le va a pasar muchas cosas buenas. Va a salir de ahí contento en el buen sentido de que usted sabe que no hay ni hiperplasia ni prostatitis, y la primera causa de muerte por cáncer en el hombre se llama cáncer de próstata, que no se lo olvide. ¿Da sintomatología? No. No. Entonces, si usted no va a hacerse de ese examen, usted puede ser candidato de tener un cáncer de próstata y no lo sabe. Lo va a saber, y cuando lo sepa, puede ser tarde. Doctor, nos llega otra pregunta y nos dicen: casi no tomo agua, ¿eso puede perjudicar mi próstata? Sí. Un punto importante, eso lo hemos conversado, incluso yo lo he conversado en mis redes sociales, la importancia del agua en la salud del sistema urinario. Somos 70-80% agua, y parte de lo que condicionamos cuando mejoramos el consumo de agua es que tanto el funcionamiento renal como el funcionamiento de todo el sistema excretor son un funcionamiento mucho más suave, y aparte estamos limpiando porque el sistema renal al final funciona como un sistema de desecho. Si ese sistema de desecho tiene mucho más solutos que solventes, va a condicionar irritación, pero si tenemos que eso está mucho más líquido, obviamente la irritación es menor, todos los procesos inflamatorios son menores, y hay que recordar que muchas veces la prostatitis tiene que ver con procesos infecciosos. ¿Los jóvenes pueden tener prostatitis? Sí, digamos, la prostatitis se puede originar dependiendo de los grupos etarios, en jóvenes o en personas mayores de 40 a 45 años. En el caso de los jóvenes tiene mucho que ver con enfermedades de transmisión sexual, con hábitos sexuales, con el tema de inclusive el sexo anal sin protección. Y después de los 40 años tiene obviamente que ver con el tema de cualquier patología prostática, crecimiento prostático, infecciones urinarias recurrentes por problemas prostáticos, y básicamente es la causa de la prostatitis. Pero tanto en jóvenes como en adultos, digamos en adultos porque ya eso cambió según la OMS, el tema. Yo soy jovencito. Todos podemos sufrir de prostatitis. Si un paciente ya tiene hiperplasia prostática benigna, ¿puede revertirse el tamaño? Sí. Hay medicamentos que se pueden utilizar tanto para disminuir la sintomatología de la próstata como para disminuir el tamaño de la próstata, y es importante para eso la evaluación física, la evaluación de todos los exámenes laboratorios, para que sea el urólogo el encargado de indicar este tipo de medicamentos, porque además necesita un control bien riguroso. No se automedique. En pocas palabras fue lo que le dije. Vaya al urólogo y que sea el urólogo el que le diga: usted tiene que tomar esto para la hiperplasia.
depende de cómo está esa hiperplasia. Decir, el que yo tenga hiperplasia y mi vecino tenga no significa que lo que él toma yo lo tengo que tomar igual. No, las condiciones mías por edad, por tamaño de la próstata, por las condiciones propias de enfermedades concomitantes, significan tratamientos diferentes. Entonces usted tiene que ir al urólogo, para que el urólogo, normalmente esto tiene varias medidas, y creo que vamos a caer ahí. Unas son farmacológicas, otras son no farmacológicas y otras son quirúrgicas. Sí, ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Yo estudié. Sí, ya veo. Entonces, no sé si hay más preguntas, Gerardo. Se acabaron las preguntas. ¿Hay más medidas preventivas? Sí, yo creo que una de las medidas importantes es que tenemos que buscar, y más en esta situación en que estamos, medidas para disminuir el estrés. Okay. Y una de mis recomendaciones, se la hago mucho en mis redes sociales, hay que aprender alguna actividad que te permita liberar el estrés o conectarte con esos momentos de bienestar. A mí me funciona muy bien la meditación, me funciona muy bien el yoga. Quizás para otra persona le va a funcionar tomarse una taza de café, quizás para otra persona le va a funcionar leer un libro, pero definitivamente tenemos que tomar un tiempo, bien sea 15, 30 minutos, para descansar la mente, para relajarnos, para potenciar estas hormonas de la felicidad, porque parte de lo que hemos conversado, inclusive se ha visto en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Si nosotros potenciamos la respuesta del sistema inmunológico, muchas de estas enfermedades inflamatorias, muchas de estas enfermedades de cáncer tienen que ver con la respuesta del sistema inmunológico, y parte lo queremos mejorar, y eso es parte, digamos, de nuestra responsabilidad a través de las actividades que hacemos y cómo las estamos haciendo. Bueno, estamos bien. Al giorno, llegamos, ok. Entonces, usted tiene un montón de referencias preventivas que tiene que empezar a cumplir. Oyendo hablar a Tomás, hay algunas que creo que merecen un comentario. Primero, ahorita que hay tanto quédate en casa, la gente se ha quedado en casa y hay varias cosas que no hace. Uno, son las 3, 4 de la mañana y está viendo televisión, está pegado viendo alguna serie, y usted está invirtiendo su ciclo circadiano. Y eso trae como consecuencia no solamente que la serotonina y las endorfinas y encefalina dejan de activarse en el horario que ellas tienen que activarse cuando uno duerme, sino que usted las va perdiendo, y usted va envejeciendo y va quitándose la alegría de su vida, y su sistema inmunitario va cambiando, su próstata tiene peligro, etcétera, etcétera. Mire toda la tragedia que se puede dar porque usted cambió su ciclo de vida. Ahora duerme de día y se activa de noche. La otra cosa es que la gente se volvió sedentaria. Sí. Se volvió sedentaria porque no quiere salir por miedo, o porque le da flojera salir, porque no tiene razón por qué salir, o porque mucha gente se ha vuelto teléfono, tablet o cualquier máquina dependiente. Son muy buenas, han venido a resolver muchas cosas en la vida, pero si uno se pega a ellas, pierde lo que somos desde que nacemos, entes que tienen que hacer ejercicio. Entonces, yo creo que no se me ocurre ninguna más, porque me voy a quitar lo que tengo que hablar mañana. Mañana nos invitamos a las 2 a que se peguen, porque vamos a hablar de una bien interesante, pero tiene muchísimo que ver con esto, esta actitud preventiva, no de la próstata, de los pulmones, del corazón, del cerebro, de mi vida, de mi forma de ser. Por eso vamos a seguir invitando a que tengamos siempre especialistas para hablar de prevención, de cuidar la salud, principalmente la salud urológica, en este caso, ginecológica, oftalmológica, del órgano que sea. Pero lo importante es que usted no oiga y que se lleve varias cosas. Uno, no se automedique, busque al especialista. Para eso estudió, para eso el señor sí es urólogo, pasó tantos años, R1, R2, R3, y aquí está hablando con ustedes para que ustedes tengan ese aprendizaje. Y la tercera cosa es que nosotros como laboratorio no solamente vendemos productos farmacéuticos. Por cierto, hay uno muy bueno para la próstata que tú hablaste, que tiene los 2 productos que se necesitan para reducir el tamaño combinados en una tableta de liberación prolongada. No puedo decir el nombre, pero pregunte, llame, usted puede llamar a Conectados Contigo. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 0412-265-2625, y allí lo vamos a orientar y le vamos a ayudar a que usted tenga entendimiento de qué es eso, a dónde tiene que ir o por quién tiene que preguntar.
puede preguntar por el doctor Tomás Machado. ¿A dónde? A través de mis redes sociales, siempre la orden, tanto en Instagram como en TikTok, @turólogo al día, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a enseñar y siempre dar ese granito de arena que hace la diferencia. Búsquese Instagram, siempre tiene algo interesante. Yo creo que llegamos al final, no hay más preguntas. Ok. Queremos darle las gracias a todos, como siempre, por estar pendientes de seguir a FC Salud a través de @FCPisoPharma, que es ese programa de televisión que usted ve en Instagram. Gracias. Hoy tenemos un productor nuevo. Normalmente le damos gracias a la doctora Farar Belay, como productora, sigue siendo nuestra productora, pero hoy tenemos en la producción al señor Luis Enrique Rusián, quien nos está acompañando en este caso, y como siempre Gerardo, que lleva todo el luminito, el camarógrafo, el sonido, y es quien dirige esta orquesta. Y en el nombre mío, como siempre, les habló Carlos Lezama, que les ama y les quiere. Hasta la próxima.